Muy buenos días chicos, bienvenidos al cuestionario de repaso del área de geometría, hoy 2 de septiembre del año 2020. Recordar que este taller no se debe transcribir en el cuaderno. Si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo pueden imprimir. Si lo desean dejar dentro de su dispositivo móvil, ya sea celular, tablet o computador, pues lo pueden dejar como un recurso que les sirva para estudiar ante las evaluaciones que se van a dar la otra semana del tercer periodo. Los padres de familia también deben ayudarnos pues a que los estudiantes repasen estos talleres o estos cuestionarios, pues son la preparación para las evaluaciones correspondientes a las diferentes áreas. En geometría vamos a repasar los siguientes temas. Vimos los triángulos y vimos los triángulos según la clasificación de sus lados y según la clasificación de sus ángulos. Vimos los cuadriláteros y vimos el círculo y la circunferencia. En relación a los triángulos, tener en cuenta que el triángulo es un polígono de 3 lados que tiene 3 vértices y 3 ángulos. También hay que tener en cuenta que según la medida de sus lados, los triángulos se dividen en equiláteros, en isósceles y en escalenos. Los equiláteros son los que tienen todos sus lados iguales, es decir, la medida de sus lados es igual. Los isósceles son los que tienen dos lados iguales y uno de diferente longitud o diferente medida. Recuerden que cuando nosotros hablamos de longitud, hablamos o hacemos referencia a las medidas. Entonces, los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales y uno diferente. Y los escalenos sí son los que tienen todos sus laditos desiguales, es decir, de medidas diferentes. Entonces aquí nos piden que unamos cada triángulo con el número de lados correspondientes. Aquí tenemos la respuesta, como les decía. Isósceles es el que tiene dos lados iguales. El equilátero es el que tiene todos sus lados de igual medida y el escaleno tiene todos sus lados diferentes o desiguales. También tenemos los triángulos según sus ángulos. Recuerden que nosotros al inicio de el primer periodo, cuando estábamos en el colegio, vimos los ángulos, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano, el ángulo agudo, y resulta que los triángulos también se clasifican según sus ángulos. Entonces, por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo. Como su nombre le indica, rectángulo es el que tiene un ángulo recto. El triángulo acutángulo es el que tiene ángulos agudos. Todos sus lados son ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo es el que tiene uno de sus ángulos con un ángulo obtuso. Entonces, tener en cuenta que hemos visto ya los ángulos y que debemos clasificar estos triángulos según los ángulos, o lo que estaba explicando ahorita. Tenemos la primera figura. La primera figura la podemos ubicar dentro de qué tipo de triángulo. Recuerden, los rectángulos son los que tienen un ángulo recto, como este, que tiene un ángulo recto. Esto es un ángulo recto. Tenemos el triángulo, perdón, acutángulo, que tiene ángulos agudos en todos sus lados. Este y este es un ángulo agudo. Este y este también es un ángulo agudo. Y tenemos el obtusángulo, que es este, que lo forma un ángulo obtuso. Este es un ángulo obtuso. Entonces, la respuesta a las preguntas nos quedarían de la siguiente manera. El primero es un acutángulo porque todos sus ángulos son agudos. El segundo es un obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Mira, este es un ángulo obtuso. Este y este forman un ángulo obtuso. Y el rectángulo, que es el que está conformado por un ángulo recto, este y este es un ángulo recto. Un ángulo recto. Este con este es un ángulo recto. De esta manera tenemos la clasificación de los triángulos. Luego pasamos a esta figura. Esta figura, si nosotros la analizamos, tiene 4 lados, ¿cierto? Tiene 4 laditos.
esta figura ahí nos piden que nosotros señalemos las vértices, los ángulos, los lados y las diagonales del siguiente cuadrilátero. Ese es el cuadrilátero y esa que está aquí es la respuesta. Si analizamos, tenemos 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados. Tenemos 4 vértices, vértice D, vértice A, vértice B y vértice C. Tenemos 4 ángulos, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo A y el ángulo B. Y tenemos 2 diagonales, la diagonal DB y la diagonal CA, que va de la C a la A. De una vértice a otra vértice son las diagonales. Tenemos en cuenta que los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos, como lo vemos en la respuesta anterior. De esa manera definimos que es un cuadrilátero. Ahora vamos con el círculo y la circunferencia. Eso también lo realizamos o lo vimos en clase. Recordar que la circunferencia es lo que está afuera, es esa línea curva, y el círculo es la parte interna. Y que nosotros pues tenemos en cuenta que la circunferencia tiene unas características importantes o tiene unas partes, ¿cierto? Que son el radio, el diámetro y la cuerda. Aquí tenemos que debemos señalar el radio, diámetro y cuerda de la siguiente circunferencia. Entonces tenemos la circunferencia en blanco y aquí ya hemos señalado las partes de una circunferencia, radio, diámetro y cuerda. Recordar que el radio va siempre del centro a cualquier punto de la circunferencia. Centro, cualquier punto de la circunferencia. Puede ser centro, aquí a este punto, centro, aquí a este punto, centro, aquí a este punto, pero va siempre del centro hacia un punto de la circunferencia. Luego vemos el diámetro, que es ese segmento de rectas cuyos extremos son 2 puntos de la circunferencia y pasan por el centro. Es decir, que ya el diámetro atraviesa la circunferencia, pero siempre va a pasar por el centro, como encontramos aquí esta línea. Siempre pasa por el centro, pero va de extremo a extremo. Pasa por el centro, pero va de extremo a extremo. El diámetro también lo podemos cruzar aquí por la mitad, lo podemos cruzar así, pero siempre pasar por el centro. Lo podemos hacer así o así, pero el diámetro siempre va a ir de extremo a extremo y siempre va a pasar por el centro de la circunferencia. Luego vamos con la cuerda. Recuerden que la cuerda nunca pasa por el centro, sino que siempre está al extremo. Son 2 puntos de la circunferencia que pasan por los extremos de ella. Nunca pasan por el centro. Entonces la cuerda es esta, la podemos hacer aquí, la podemos hacer acá. Recuerden que en clase hicimos varios ejercicios de esos. La podemos pasar acá, es decir, va de punta a punta, pero nunca atraviesa el centro. Entonces, de esta manera tenemos claro cuál es el concepto de círculo, cuál es el concepto de circunferencia y cuáles son los elementos que conforman la circunferencia. Entonces, chicos, espero les haya quedado claro, visualicen el video, que tengan un excelente día.